Esta va a ser la primera de dos charlas respecto de un tema muy importante para la economía que va a ser el desarrollismo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización de los países de África y Asia dejó a la vista las asimetrías económicas y sociales entre los países nuevos y los países industrializados con altos estándares de vida. Dicha situación impulsó, en el marco de la Guerra Fría, un fuerte debate entre economistas, sociólogos y politólogos sobre las causas de la pobreza y el atraso y sobre las estrategias para superarlas dentro del bloque occidental y capitalista. Una respuesta provino de la Escuela Sociológica Estructural Funcionalista norteamericana. Se llamó la teoría de la modernización, que entendía el desarrollo como un proceso lineal y por etapas de una sociedad con pautas culturales tradicionales y una economía agrícola a una sociedad moderna con relaciones de tipo impersonal y economía industrial. Implícitamente esta teoría propiciaba sociedades urbanas, modernas e industriales, al igual que los países más avanzados de Occidente. En su versión económica, el problema de la modernización tuvo como una de sus usinas intelectuales la CEPAL, Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, con sedes en Brasil y Chile. En 1950, el alemán Hans Singer y el economista Raúl Prebisch, secretario de la CEPAL, argumentaron en contra de las bondades del multilateralismo una interpretación estructural, histórica y sistémica sobre las causas del atraso de nuestros países. Detectaron que la evolución de los precios en el mercado internacional no respondía a la teoría neoclásica, según la cual, con el avance tecnológico de la industria, el precio relativo de estos bienes industriales descendería respecto de las materias primas. Por el contrario, la realidad indicaba que la tendencia era inversa. Los precios relativos de los bienes primarios tendían a bajar respecto de los industriales. Este fenómeno, repito, la caída de los precios de los bienes primarios respecto de los industriales, fue bautizado con el concepto de deterioro de los términos del intercambio. El deterioro de los términos del intercambio impedía la distribución equitativa de los frutos del progreso técnico y propiciaba el traslado de ingresos de los países de producción primaria hacia los industriales. Los países con economías primarias fueron bautizados periféricos y los países industrializados se denominaron el centro o países centrales. De este diagnóstico se desprendía un fuerte cuestionamiento al patrón de desarrollo hacia afuera al estilo del modelo agroexportador primario. Este modelo debía reemplazarse por otro que tuviera como eje la industrialización, pero esta transformación no podía dejarse al libre juego del mercado, que tendía a repetir el modelo periférico. Era el Estado quien debía romper este mecanismo perverso a través de una política basada en la tecnificación del agro para aumentar el volumen y la cantidad de las exportaciones, la sustitución de importaciones por medio de un moderado proteccionismo que no afectara la competitividad de la producción nacional, la recurrencia al capital extranjero para compensar la falta de capital en la etapa inicial del desarrollo, la integración económica entre los países de la región para buscar una complementación, integración que serviría también para presionar contra las trabas proteccionistas de los países industrializados, y finalmente el fomento de las exportaciones de productos terminados para mejorar el perfil del sector externo y elevar la productividad. Este era el modelo propuesto por la CEPAL, propuesta gradualista con injerencia moderado de los capitales extranjeros. Ahora bien, la mayor parte de esta propuesta de la economía del desarrollo no era novedosa. En efecto, no eran nuevos ni la preocupación por dar impulso a la industria, que se había hecho manifiesta desde los años 40, ni la valoración estratégica de la industria pesada, que junto con la idea del planeamiento económico había sido formulada ya bajo el peronismo, aunque no llevada a la práctica. Tampoco era novedoso el diagnóstico del atraso de la estructura agraria argentina, sea desde el punto de vista social, sea desde el punto de vista tecnológico, o desde ambos a la vez. Pero el discurso era nuevo. La economía del desarrollo se había convertido internacionalmente en un campo especializado de investigación y elaboración intelectual, una subdisciplina de la ciencia económica, generando un lenguaje analítico y un vocabulario conceptual propio.
También era nueva cierta dramatización en el sentido de que las reformas que exigía el desarrollo eran no solo necesarias, sino además impostergables. Veamos ahora el desarrollismo en la Argentina postperonista. En la Argentina, la idea del desarrollo, que ponía el acento en una industrialización integrada, fue una referencia común del pensamiento social y económico posterior a la caída de Perón, y tuvo una duración aproximada de 15 años. La primera exposición orgánica de esta temática fue la tesis doctoral de Aldo Ferrer, El Estado y el Desarrollo Económico de 1953, que la editorial Raigal, cercana al radicalismo, publicó en 1956. Pero fue después de la caída del gobierno peronista cuando estas ideas alcanzaron las instituciones. En 1958 salió a la luz la revista Desarrollo Económico, que todavía se publica, que se convirtió en vehículo de la literatura erudita relativa al tema. En ese mismo año se creó en la Universidad de Buenos Aires la licenciatura en Economía, que funcionaría como ámbito de transmisión universitaria de la temática desarrollista. La otra cara de la cuestión, la idea de la modernización, que provenía de la discusión social y política, irrumpió en la universidad a partir de la inauguración de la carrera de Sociología en 1957, cuyo aporte era el ofrecer diagnósticos objetivos de la situación social argentina para implementar políticas tendientes a la modernización. La nueva carrera tuvo como figura estelar al intelectual italiano Gino Germani, que realizó sustanciosas investigaciones sobre la sociedad argentina. Una de las más famosas fue su explicación de la irrupción del peronismo en la historia argentina como un atraso en el proceso de maduración económico-social. También, a la caída de Perón, Raúl Prebisch, que continuaba en la CEPAL, fue llamado por el gobierno de facto de la Revolución Libertadora para que evaluara la situación económica dejada por el peronismo e hiciera propuestas. Él tenía una visión muy negativa del peronismo y una de sus preocupaciones más importantes era el déficit fiscal. Por eso presentó 3 documentos que combinaban medidas de corte ortodoxo con promoción de la industria. Así abogó por la reducción de la presencia del Estado en la economía, puesto que consideraba que podía asfixiar la iniciativa privada. Aconsejó la racionalización de la administración pública y la privatización de algunas empresas públicas deficitarias. Al privatizar esas empresas, consideraba Prebisch, el Estado contaría con mayores recursos para realizar sus funciones específicas y alentar la implantación de industrias necesarias para el país, como la siderúrgica. Resulta paradójico que quien impulsaba el desarrollismo fuera considerado como el representante de una vuelta a los años 30, en referencia a la actuación de Prebisch en las reformas económicas de esa década. En efecto, se asimiló toda la propuesta de Prebisch a la parte ortodoxa, lo que generó una enorme oposición. Arturo Jauretche lo llamó el Estatuto del Coloniaje. De todos modos, su plan no se pudo aplicar, porque este gobierno estuvo hackeado por el peronismo proscripto a través de la resistencia, y los aliados políticos de la Libertadora no estaban dispuestos a pagar el costo de una política recesiva. Además, un gobierno de paso no podía implementar políticas de largo plazo. Se llamó a elecciones para febrero de 1958 y contra lo esperado, en el seno del partido heredero de la Revolución Libertadora, la Unión Cívica Radical, se generó un conflicto interno que dividió el partido en dos: la Unión Cívica Radical del Pueblo, cuyo principal dirigente era Ricardo Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, bajo el liderazgo del dirigente e intelectual de nota Arturo Frondizi.